En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. Te damos gracias, Señor, por este viernes que nos concedes vivir junto a ti, este viernes jubilar en este año de la misericordia. Venimos ante tu presencia, postrados a tus pies, reconociendo en adoración que tú eres el único Dios y Señor de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por despertar en nosotros la fe para venir ante tu presencia. Abre los oídos de nuestra alma y de nuestro corazón para escuchar tu palabra y que ella no encuentre ningún obstáculo en nuestro corazón para ser acogida, para que nos transforme y para que seamos hombres y mujeres nuevos, que mostremos a los demás la misericordia que tú tienes con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santa María, Madre y Reina de la Misericordia, ruega por nosotros. Bueno, continuamos un viernes más en este año jubilar, dejándonos empapar por lo que el Señor, desde el misterio de su misericordia, va haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, resaltando cada viernes pues, algún aspecto que nos ayude a entrar en esta misericordia de Dios y dejarnos transformar por ella. Como estamos en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, pues vamos a seguir ahondando y profundizando en esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Devoción que no es una devoción que haya nacido a partir de unas devociones concretas que tuvieron lugar en Paray-le-Monial, a una religiosa del monasterio que allí existe, de la Visitación de Nuestra Señora, sino que todo este movimiento de espiritualidad, cuyos fundamentos últimos vemos que se encuentran en el Evangelio, y por eso hemos de ir primero a la fuente, ¿no?, del Evangelio, donde vemos que está presente, ¿no?, esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y como esta devoción, pues en un momento dado de la historia el Señor ha querido manifestarla, ¿no?, a personas concretas para que se extienda y se divulgue en el mundo entero. Por eso en este viernes, en este espacio de tiempo que dedicamos antes de la oración de vísperas, pues quisiera reflexionar, ¿no?, en la presencia del Señor, en esos fundamentos bíblicos que tiene esta espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, cuáles son esas ideas fundamentales que en los Evangelios se subrayan a propósito de esta devoción. Y para eso, pues vamos a seguir tres textos fundamentalmente de los Evangelios e intentaremos pues desentrañar cuál es el contenido y cuáles son las enseñanzas que en ellos el Señor nos comunica y nos transmite. El primer texto
lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Jesús dice a todos los que le escuchan y a través de ellos a todos los futuros cristianos, les dice y nos dice a nosotros, hoy, aquí y ahora, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. En este primer texto del Evangelio, repito, de San Mateo, capítulo 11, versículo del 28 al 30, aparecen dos ideas fundamentales. Una invitación de Jesús a que aprendamos de Él y una segunda a que le imitemos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El deseo de imitar a Jesús es fundamental en la vida cristiana. Todo el modo de vivir, desde los comienzos mismos del cristianismo, se ha concebido siempre como una imitación de Cristo. De hecho, todos conoceréis ese librito, ¿no?, de la imitación de Cristo, Kempis. Pero esa imitación de Cristo no puede ser una invitación romántica. Es comprensible que incluso los santos pasen a veces por esa fase romántica, ¿no?, en el deseo, ¿no?, de imitar materialmente a Jesús. Por ejemplo, si cogemos pues la vida, ¿no?, de San Ignacio de Loyola y sus compañeros, que después de los votos en Montmartre, en los cuales pues deciden, ¿no?, vivir en castidad, pobreza y obediencia y marchar a Tierra Santa, vemos cómo desean realizar este proyecto, ir a la tierra, a la misma tierra de Jesús, procurar allí mismo, en el mismo cuadro, ¿no?, de donde se desarrolló la vida terrestre, ¿no?, de nuestro Señor, ¿no?, y de imitarle allí, incluso yendo a aquellos lugares, ¿no?, imitarle del modo más realístico posible, más material posible, recurrir a sus mismos caminos, sentarse junto al brocal del pozo de Jacob, ir caminándose y llenándose pues del mismo polvo, ¿no?, que se llenó el Señor cuando iba predicando, ¿no?, de un sitio para otro, ¿no? Este voto que hicieron San Ignacio de Loyola y sus compañeros de ir a Tierra Santa, pues tenía una cláusula supletoria, en virtud de la cual, si en un año no podían pasar a Tierra Santa, se pondrían a los pies y a la obediencia del vicario de Cristo. Y providencialmente aquel año, cosa rara porque la hubo siempre en los años anteriores y en los años posteriores, pues concretamente ese año no hubo, ¿no?, esa nave peregrina, ¿no?, y el grupo de Ignacio y de sus compañeros no pudieron pasar a Tierra Santa. Y gracias a que no pudieron pasar fue cuando nació, ¿no?, la Compañía de Jesús, ¿no? Pero que veamos que su deseo primero era incluso de imitar a Jesús, ¿no?, yendo a esa tierra, ¿no?, donde el Señor pisó, ¿no?, y donde el Señor pues recorrió, ¿no?, predicando la buena noticia del Evangelio. Pero lo que más interesa subrayar es pues que es imposible, ¿no?, de imitar materialmente al Señor, porque ninguno de nosotros ha nacido en un portal, ni ha sido reclinado en un pesebre,
Ninguno de nosotros ha pasado su adolescencia pues en un taller de carpintero con las características y el nivel de vida que tuvo aquel taller de Nazaret. Ninguno de nosotros puede recorrer los caminos de Tierra Santa predicando el Evangelio, sino, como nos damos cuenta, la imitación de Cristo tiene que ser algo muy distinto, ¿no?, a esa imitación material, ¿no?, porque ninguno de nosotros vivimos en Palestina, ni hemos nacido en los comienzos de la era cristiana, ¿no? Por eso, la imitación material de Jesús pues es imposible de realizar, ¿no? Pero es importante cuando Cristo dice imitadme, no nos pide que le imitemos en su conducta exterior, en su modo concreto de comportarse, sino que nos pide que imitemos su corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque nos damos cuenta que al fin y al cabo lo que da esa unidad de vida entre lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, es precisamente el corazón. Es el corazón lo que nos da esa unidad de vida, ¿no?, entre lo que somos y lo que hacemos, ¿no? El corazón de Cristo es un corazón que está dotado, ¿no?, de unas virtudes muy concretas. El Señor, en esas palabras que estamos comentando de San Mateo, nos da pues dos virtudes muy concretas de su corazón, ¿no?, como son la mansedumbre y la humildad. Pero más allá de esas virtudes concretas, no olvidemos que en todas las culturas corazón es símbolo de amor. Por tanto, es necesario copiar el amor de Cristo e imitar a Cristo en su amor. Y si en todas las culturas el corazón es símbolo de amor, no olvidemos que en la cultura hebrea y para los judíos el corazón era también símbolo de la vida interior. Por eso, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús debe de ser como una llamada, un aldabonazo, ¿no?, en nuestra vida de cuidar y de qué manera la vida interior. Por tanto, necesitamos descubrir la raíz de todo el comportamiento de Cristo y en nuestra imitación no ir por las ramas, sino lograr ir a la raíz. Y la raíz de todo aquello que movió a Jesús a ofrecerse al Padre y a entregarse por la salvación de todos los hombres, la raíz de todo lo que Jesús hace es el corazón. Un corazón que tiene, como digo, virtudes concretas, que soy manso y humilde de corazón. Un corazón que es un infinito amor. Bueno, pues de ese inagotable amor, de ese inmenso amor, es de donde surge todo lo demás que Cristo realiza. Pero no olvidemos, como decía antes, que para los judíos el corazón es símbolo de la vida interior. Es ahí, ¿no?, donde tenemos que pedirle al Señor pues que nos conceda entrar. La vida interior de Jesús es ese diálogo, ¿no?, entre Jesús y su Padre, ¿no? Y de ese diálogo es de donde brota toda la acción evangelizadora de Cristo. Es decir, de esas noches de intimidad con el Padre, de esas madrugadas en las que se levantaba temprano a orar, es de donde surgía ese deseo, ese anhelo, ese celo, ¿no?, de dar a conocer al Padre. Y de ahí es de donde tiene que nacer el celo misionero en todo discípulo de Cristo.
un discípulo de Cristo que quiera pues ser andariego en las tareas de evangelización, pero no harta, no arranque de la intimidad, de ese diálogo con el Señor, pues podemos decir pues que ese discípulo es como una castañuela, ¿no? Que suena por fuera, pero no lleva nada dentro, ¿no? Bueno, pues aprendamos, ¿no?, de ese diálogo entre Jesús y su Padre, ese misterioso y sublime diálogo, ¿no?, que es la fuente de donde brota, ¿no?, toda la acción de Cristo, ¿no?, ese acercamiento a los pobres, esa bendición para con los niños, esas curaciones, ese trato, ¿no?, con los doctores de la ley, ¿no?, brota de ese corazón, ¿no?, manso y humilde, ¿no?, de ese deseo de que el Padre sea conocido y amado, ¿no? Pero en el texto que estamos comentando hay un segundo elemento, y es que el corazón de Jesús aparece como lugar de reposo. Necesitamos en nuestra intimidad y en nuestra relación con Cristo saber reclinar la cabeza espiritualmente, del mismo modo que de una manera material un día lo hizo San Juan en la última cena, que nos dice el Evangelio que reclinó la cabeza sobre el pecho de Jesús. Es necesario dialogar con Cristo, pero dialogar con Cristo y tomar su corazón, su amor hacia mí, como el descanso en el que me apoyo cuando estoy cansado, abrumado, cuando estoy desesperanzado, en todo momento. Cristo tiene que ser mi descanso. Mi oración, mi intimidad con el Señor tiene que consistir en apoyar mi propia cabeza sobre su corazón y de esa manera hallar verdaderamente el lugar de mi descanso. Venid a mí, que yo, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Bueno, pues de este primer texto de San Mateo, que nos invita el Señor a que aprendamos de Él, a que le imitemos, que nos demos cuenta que no se trata tanto de una imitación material, cuanto la imitación de su corazón, de esas virtudes que Él mismo nos da a conocer, ¿no?, como un corazón que es manso y humilde, y además un corazón en el que debemos de reclinar, ¿no?, nuestra cabeza, y cuando digo nuestra cabeza, digo toda nuestra vida, ¿no?, reclinar sobre el pecho de Jesús, ¿no?, cuando estamos tristes, cuando somos incomprendidos, cuando estamos solos, en todo momento, venir a Cristo y reclinar nuestra cabeza sobre su pecho. Pero hay un segundo texto fundamental para entender correctamente la devoción al corazón de Jesús, y es un texto que conviene leerlo bien, porque no siempre se ha entendido correctamente, y porque no se ha entendido correctamente, pues muchas veces no se ha entendido el recto sentido, ¿no?, que tiene, ¿no? Me refiero al capítulo 7 de San Juan, los versículos 37 al 39, cuando dice Jesús que el último día, el principal de las fiestas, Jesús de pie gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Hasta aquí las palabras del Señor, ¿no? Y San Juan, el evangelista, comenta: esto lo dijo a propósito del Espíritu que recibirían los que creyeran en Él, pues todavía no había Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado.
Y digo que es necesario puntualizar, al igual que lo hizo el Papa Pío XII, ¿no?, en su encíclica Aurietis Aquas, porque sólo así se comprende el sentido profundo, ¿no?, de estas frases del Señor, ¿no?, que a veces, como digo, no se han entendido rectamente, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y digo que es necesario puntualizar porque a veces se ha entendido como si estas palabras las dijera la Sagrada Escritura del discípulo, como si del corazón del discípulo brotaran torrentes de agua viva, ¿no? Sabemos que no, que la Escritura nunca dice que del interior del creyente vayan a brotar torrentes de agua viva, sino que la Escritura afirma que del interior del Mesías, cuando venga el Mesías, de su interior brotarán torrentes de agua viva. Por tanto, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba en mí, en el corazón del Señor, ¿no? Del que crea en mí brotarán torrentes de agua viva, pero de ese torrente que brota del corazón de Cristo, ¿no? Digo que es impresionante, ¿no?, la descripción que tiene el profeta Ezequiel, del cual se ilumina este texto del Evangelio de San Juan, ¿no?, que estoy resaltando, ¿no? Ezequiel habla que cuando llegue el Mesías se presentará en el templo, y cuando se presente el Mesías comenzará a correr un río, ¿no?, un río que sale por el lado derecho del templo y que va, por donde va llegando el agua, va produciendo fruto, ¿no? En un jardín va convirtiendo lo árido y desierto y desértico, lo va convirtiendo en un paraíso, ¿no?, en un jardín, en un vergel, ¿no?, que todo va pues teniendo esa fecundidad, ¿no?, y esos frutos, ¿no? Bueno, pues bien, continuemos leyendo y meditando ese pasaje a la luz de San Juan, ese pasaje de Ezequiel, ¿no?, de que del lado derecho del templo brotó ese río, ¿no?, y por donde iba el agua iba pues produciendo, ¿no?, ese fruto, ¿no? Bueno, pues ese torrente de agua que brota del lado derecho se está refiriendo a ese costado de Cristo, ¿no?, del cual brota, ¿no?, el Espíritu Santo, ¿no? Por tanto, el corazón de Cristo nos promete, ¿no?, de esa apertura, ¿no?, del corazón de Cristo, pues ese don, ¿no?, del Espíritu Santo para toda la Iglesia. Por eso, muchas veces que tenemos nosotros la impresión de que nuestro corazón está seco, que nuestro corazón, a pesar de ciertos esfuerzos que hacemos en nuestra vida espiritual, muchas veces constatamos qué poco ha producido, qué poco verdor hay en él, qué pocos frutos lo embellecen, y nos damos cuenta a veces pues de esa sequedad, ¿no? Bueno, pues apliquémonos la profecía de Ezequiel, ¿no? Tenemos una fuente, lo único necesario es acercarnos a esa fuente. Por eso dice Cristo: venid a mí, todos. Y esa fuente es el corazón del Señor, ¿no? Una fuente que encontramos inagotable, ¿no? Pensemos, si nos acercáramos cada día al corazón de Jesús, pues encontraríamos en él pues la fuente de la alegría, la fuente de la paz, la fuente de pues la esperanza, la fuente de la caridad, la fuente del servicio, la fuente de la mortificación, la fuente de la humildad para saber pues callar, ¿no?,
encontraríamos siempre en el corazón de Cristo la fuente, ¿no? Como así es de todas las virtudes. Bueno, pues el Señor nos lo dice. Muchas veces es que no hacemos caso, ¿no? Y como digo, a veces preferimos, ¿no? Pues ir, pues sin quitarle su mérito y su profesionalidad, ¿no? A los psicólogos, a los psiquiatras, que entre otras cosas nos encasquitan 70, 80 o 100 euros de visita, ¿no? Y a lo mejor lo único que hacen es escucharnos. Y aquí tenemos al Señor, que nos escucha gratis, que nos da lo que nadie nos puede dar, porque Él no nos quita las angustias, los sufrimientos interiores con pastillas. Él no nos quita aquello que nos duele en nuestro corazón, ¿no? Pues dejándonos medio atontados, ¿no? Él nos da, pues, a participar, ¿no? De su amor, ¿no? Y cuando ese amor de verdad lo recibimos, es una medicina más curativa que todas las medicinas de este mundo, ¿no? Pero a veces nos falta fe, nos falta esperanza, nos falta obediencia para escuchar esas palabras del Señor como un imperativo, ¿no? Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, ¿no? Y tener la certeza que yo os aliviaré. Me imagino que vosotros habréis tenido esta experiencia, pero yo así lo percibo, ¿no? Mi vida sacerdotal, pues cuántas veces, ¿no? Hay cansancio, ¿no? Hay momentos de... Y uno viene a la presencia del Señor en la Eucaristía y es verdaderamente descanso, ¿no? Estos días, pues que he estado por Córdoba y haciendo gestiones, pues para la capilla, para la parroquia, y pues he pasado por el pueblo anterior donde estuve de sacerdote, ¿no? Y pues en la carretera pues estaban grabando, yo iba corriendo como voy siempre, ¿no? Y estaban grabando un anuncio de coche. Tenían cortar un par de kilómetros de carretera y estaban haciendo un anuncio de coche o lo que sea, ¿no? Allí nos tenían parados un rato. Y claro, yo cuando llegó, y yo mirándolo la hora, y digo, pues no voy a llegar a misa, ¿no? Y le digo al muchacho estos que están con los walkie, con los teléfonos y tal, le digo, oye, mira, yo tengo que celebrar misa y voy justo. Entonces dice, no, esto tardará un cuarto de hora, 20 minutos. Digo, madre, que llego tarde. Y llama por teléfono pues al otro lado, ¿no? Donde estaban organizando todo ese anuncio y tal. Mire usted que aquí hay un sacerdote que dice que va a celebrar misa y que va justo de tiempo y tal. Dice, bueno, pues yo no sé lo que dirían los demás que estaban allí esperando, ¿no? Pero dice, no, pase usted corriendo y después empezamos el anuncio, ¿no? Y así me vetó, niño, corriendo, y los otros dirían, vaya cara que tiene el cura, ¿no? Pero bueno, es que así. Bueno, a lo que voy. Cuando llegué al pueblo, llegué, bueno, con tiempo, ¿no? Pero, pues fue un regalo, ¿no? Porque llego a la ermita donde era la misa diaria y, pues, acababan de exponer el Santísimo, ¿no? Para mí llegar, pues ver a la gente allí rezando, ¿no? Y lo primero, ¿no? Pues llegar y encontrarme el Señor expuesto, para mí fue un descanso, porque entre otras cosas, digo, Señor, me regalas este rato, pues antes de la misa, ¿no? Pues para estar contigo, ¿no? Y ser, pues el regalo del rato de oración de la tarde, ¿no? Antes de la Eucaristía, ¿no? Como digo, el Señor en su presencia eucarística es nuestro descanso, ¿no? Cuando uno va a veces pues corriendo y tal, pues el Señor nos regala sosegar, ¿no? El Espíritu y nuestra vida en Él, ¿no? Bien, pues para que no quede duda de cuál es el sentido del texto, ¿no?
Pues el mismo San Juan nos da la clave, ¿no? Después de ese texto que hemos comentado de Juan 7, 37-39, ¿no? Pues San Juan nos comenta un poco más adelante en el capítulo 19 el episodio de la lanzada del Señor, ¿no? A partir del versículo 31 nos cuenta cómo los judíos querían rematar a los crucificados. Para ello le pidieron permiso a Pilato, que se lo concedió, y fueron rompiéndole las rodillas a los ladrones que estaban crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Y porque, estando ya muerto, no valía la pena que le rompieran las piernas, para que de esa manera pues se acelerara, ¿no?, la muerte. Nos dice, sin embargo, que un soldado con la lanza le traspasó el costado, y habiéndole traspasado el costado, San Juan advirtió que de ese costado al pronto salió sangre y agua. Y Juan se dio cuenta de que no era casual, de que ahí había un fenómeno, ¿no? Y por eso comienza a decir San Juan que el que lo ha visto da testimonio, y su testimonio es verdadero, que él sabe que dice verdad y que lo dice para que vosotros creáis. Es muy importante, ¿no?, esta insistencia que hace San Juan, ¿no?, con ese énfasis que él pone, ¿no?, de lo que ha visto, de lo que ha testificado, ¿no?, que él no miente, que su testimonio es verdadero, para que también nosotros creamos, ¿no? Bueno, pues es ese corazón abierto, ¿no?, del Señor, esa puerta abierta que ha comenzado a brotar agua y sangre, es decir, el Espíritu Santo. El corazón de Jesús es la fuente, ¿no?, a través del cual se nos comunica el Espíritu Santo, ¿no?, que es fuerza en nuestra debilidad. Dirá San Pablo, ¿no?, muy a gusto presumo, ¿no?, de mis debilidades, ¿no?, porque reside en mí, ¿no?, la fuerza de Cristo, ¿no? Bueno, pues que nos acerquemos, ¿no?, al corazón del Señor, pues con esta certeza, ¿no?, que el Señor riega nuestro corazón, ¿no?, con su amor, con su misericordia, ¿no? Pero no olvidéis que el corazón de Jesús hoy existe y está vivo, porque ha resucitado, ¿no? Y Cristo resucitado está presente y cercano a cada uno de nosotros en la Eucaristía. En el sagrario puedo yo tener contacto directo con ese corazón. De ese diálogo cercano se da la cercanía suficiente para que el torrente de agua viva pase de su corazón al mío. Pero hay un momento singular, privilegiado, en ese contacto, ¿no?, de corazón a corazón, ¿no?, y es precisamente cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, ¿no?, cuando Jesús entra en mi pecho, ¿no?, y su corazón se pone junto al mío, y es en esa cercanía donde Él puede transformar y quiere transformar nuestro corazón, ¿no? Él puede regar nuestra alma, Él puede que ese torrente de agua viva se desborde mansamente sobre nuestro corazón árido y seco, de manera que nuestro corazón comience, ¿no?, a producir pues esos frutos, ¿no?, que todos deseamos, ¿no? Ninguno quiere tener un corazón reseco, ¿no?, infecundo, ¿no?, sino quiere tener un corazón que dé fruto, ¿no?, y fruto abundante, ¿no? Bueno, pues para que dé fruto tenemos que acercarnos, ¿no?, a que el Señor riegue, ¿no?, de su corazón al nuestro ese torrente, ¿no?, de agua viva que es el don de su Espíritu. Bien, pues de este segundo texto de San Juan, complementado con este otro, capítulo 7 y capítulo 19,
de la lanzada que traspasó el corazón abierto del Señor en la cruz, ese corazón que decimos que sigue vivo, presente en la Eucaristía y que quiere comunicarnos, ¿no?, todo ese torrente de agua viva, ¿no?, cuando nos acercamos a Él, ¿no?, y le comulgamos, ¿no?, y dejamos que su corazón transforme, ¿no?, el nuestro. El tercer texto y el último al que voy a hacer referencia, y que ya de alguna manera se ha insinuado, por lo menos en referencia, es la profecía de Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10. Mirarán al que traspasaron. El corazón de Jesús es un corazón que, como todo corazón, es símbolo de amor, que como lo era para los judíos, era símbolo de vida interior. Pero ese corazón es un corazón que nosotros traspasamos, es un corazón traspasado, porque es un corazón que ama y es un corazón al que se le paga con ingratitud. Que nos demos cuenta que seguimos traspasando el corazón de Jesús cuando somos ingratos con Él. Es un corazón herido, es un corazón al que hemos de saber mirar pues con dolor, con pena. Pero yo no puedo mirar ese corazón con pena como si yo no fuera quien lo ha herido, ¿no? Pensar que lo han herido otros, pero yo no. Lo hemos herido todos con nuestros pecados, ¿no? Y seguimos hiriéndole, ¿no? Cada vez que pecamos, pues queda herido, ¿no?, el corazón del Señor. Por eso, un cuarto aspecto importante, como estoy resaltando en este viernes, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, es la reparación. Un elemento fundamental en la devoción recta al Sagrado Corazón de Jesús, y es el deseo de reparar. La reparación que consiste pues en mirar el corazón traspasado del Señor y mirarlo con dolor, con pena, porque está traspasado, pero mirarlo porque yo lo he traspasado con mis pecados. No solamente el pecado de los que le abrieron ese corazón, ¿no?, cuando estaba clavado en la cruz, ¿no?, sino cada vez que un hombre o una mujer peca, pues produce, ¿no?, esa herida, ¿no?, en el corazón del Señor. Y digo esto porque con demasiada frecuencia se plantea la reparación al corazón de Cristo como si yo no tuviera nada que ver. Es cosa de otros, que han hecho otros, pero nosotros no. Digo que con demasiada frecuencia a veces se plantean horas santas de reparación por los que no reparan. Y es verdad, hay que hacer horas santas, ¿no?, de reparación por los que no reparan, ¿no?, pero sin olvidar el riesgo en el que podemos caer de quedarnos nosotros fuera de juego, de caer en la cuenta de que yo también necesito reparar. Y es sumamente notable que en el planteamiento del Evangelio de San Juan mirarán al que traspasaron. Los que le traspasaron tenemos que entrar cada uno de nosotros. Soy yo el que ha traspasado el corazón del Señor también con mis pecados. Bueno, pues que nunca pensemos que nosotros no tenemos necesidad de reparar. Quizás porque pensamos pues que llevamos una vida de gracia y una vida en la que mis pecados son pecados veniales. Bien, si son pecados veniales, pues dale gracias al Señor, ¿no?, que te preservan de no caer en un pecado mortal, pero démonos cuenta que por muy venial que sea nuestro pecado, al corazón del amigo
le hiere cualquier desprecio, cualquier falta de delicadeza por parte nuestra al Señor, ¿no? No pensemos únicamente que le hieren los pecados mortales de tanta gente, ¿no? Sino, pues también al Señor le dolió, ¿no? Pues esa traición de Judas, y le dolió, entre otras cosas, porque era de sus íntimos, era de aquellos que él había elegido, de aquellos que él había constituido de sus 12 más íntimos, ¿no? Por eso le llegó muy dentro, ¿no?, al corazón del Señor el pecado de Judas, ¿no? Bueno, pues a nosotros igual, ¿no? No pensemos que porque tengamos pecados veniales, pues eso ya nos tiene que hacer como pensar que no necesitamos reparar, ¿no?, el corazón del Señor, ¿no? Porque, como digo, los pecados del amigo son particularmente dolorosos, ¿no? Y desde este deseo de reparación, por mis pecados, abriremos, ¿no?, nuestro corazón al deseo de reparar por los pecados del mundo entero. Pero partiendo de aquí, de la necesidad que yo tengo también de reparar ese corazón de Cristo que tanto me ama, ese corazón de Cristo al cual o del cual soy muchas veces tan ingrato, tan frío a veces como le recibo, ¿no?, sacramentalmente, pues pensemos, ¿no?, que el Señor pues desea, ¿no?, de esa reparación, ¿no?, por parte nuestra y la necesidad que tenemos, ¿no? Y unamos, ¿no?, también ese deseo de reparar no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados pues del mundo entero, ¿no? Habéis sido, pues seguro que testigos, ¿no?, o habéis escuchado la noticia pues de esa profanación, ¿no?, que se ha llevado a cabo en Valencia, ¿no?, y la respuesta, ¿no?, que han tenido pues tantos miles de personas, ¿no?, en la plaza de la Virgen de los Desamparados, ¿no?, para reparar, ¿no?, esa ofensa, ¿no?, cometida a la que es la Madre de Dios, ¿no?, y Madre nuestra, ¿no?, la Santísima Virgen, ¿no?, y la capilla en Madrid, ¿no?, pintorrequeada con obscenidades, y bueno, pues no basta decir, bueno, yo no lo he hecho, bien, pero el Señor ha sido ofendido, y si nosotros podemos reparar, pues ciertamente pues la misericordia del Señor también, ¿no?, no solamente se derramará sobre nosotros para que tengamos caridad, para pedir la conversión de aquellos que lo han hecho, sino que reparemos con un plus de amor la ofensa que el Señor ha recibido y que la Virgen ha recibido también, ¿no? Pues pidámoselo al Señor presente en la Eucaristía cuando nos disponemos a comenzar ahora la oración de vísperas, ¿no?, que la hagamos con este sentido que el viernes nos invita y que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos invita, como es el deseo de reparar, ¿no?, tanta ofensa cometida contra la presencia de Cristo en la Eucaristía o contra la presencia de la Virgen María en sus imágenes sagradas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, dulce corazón de María, sed la salvación mía.